Vale. Bueno, empezamos. Bueno, empezamos. Vale. Seguimos sin nombre para este podcast. Ay, por favor. Posca. Por favor. Vale. Hola, Ejercicios Patri. de voz. No, ojalá los hiciera mi profesora María Viergo. Estaría muy contenta si los hiciera. Tengo un bruxismo más que voz. Bueno, Patri, otro día más aquí en este podcast sin nombre todavía. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar, te iba a decir, de la política de la cancelación. Ese es otro tema que queremos hablar todo el rato, pero bueno, hoy no, tendréis que esperar a otro. Hoy vamos a hablar sobre el nepotismo, que está en boca de todos. Porque lo sufrimos constantemente, en parte. Y porque además tiene un bagaje histórico enorme, ¿no? Que sucede desde tiempos inmemoriales. Como este es un lugar de cultura innata, hemos hecho una búsqueda de dónde viene nepotismo. A ver, cuéntanos. Nepotismo, para ser así un poco académicos, viene del cargo que se le da a una persona pública por el hecho de serlo y a través de que sus padres o familiares tienen otro cargo público. ¿Qué pasa? Viene del nepote italiano, que es sobrino, ¿vale? Y viene de la Edad Media, de cómo los papas daban a sus sobrinos los puestos de cardenales. A partir de ahí, ¿de qué vamos a hablar de nosotros? ¿De papas? No, de Hollywood. No, como nos gusta Hollywood. El nepotismo baby, como le llaman en las redes sociales, es toda esa gente que hoy en día está poniendo su cara en una serie de televisión o de una película por simplemente sus padres sean hijos de famosos. Sí, y además es que abarca todos los ámbitos, porque también el mundo de la moda, el mundo de la música. Sí que es verdad que nosotros nos vamos a centrar como un poco en los más actuales, pero también vamos a hacer, como siempre, un repaso así más general de todas estas situaciones. No va a quedar una cabeza sin rodar. Pero sí que es verdad que, mira, justo hablando sobre este tema, encontré un artículo que hablaba de algo muy interesante, porque realmente hablamos de nepotismo cuando estamos hablando de diferencia de clases sociales, porque al final cuando tus padres son influyentes y en la influencia va el dinero, tienes un acceso mayor desde pequeño a ciertas oportunidades. Y justo decía que todo el mundo que se dedica al sector editorial, el 12% únicamente viene de clase trabajadora, es decir, el porcentaje restante viene de... Y luego hablaremos de por qué, de un lugar más privilegiado y por qué acaba ahí un lugar más privilegiado. Si nos vamos a la música, únicamente es el 18%. Uf. Y si nos vamos ya a cine y teatro, son el 12,4%. Sí, o sea, al final también hay que hablar en cierto modo sobre la meritocracia, ¿no? Que, como ya sabéis, es la persona que llega a ese puesto por sus propios medios, pero bueno, es que estamos viendo que es el mínimo. Estamos viendo que es el mínimo y hay unas razones que nos explican en el estudio de por qué esto es así. Una de ellas decía que la tendencia de considerar algo artístico, imagínate cuando tú eres de una familia de clase media baja o directamente pobre y tú dices, mamá, quiero ser artista, no da. Claro, porque además también, que yo creo que esto es importante y no todo el mundo lo sabe, es decir, hasta que tú llegas a esa posición en la que se te permite dar alguna oportunidad, etcétera, etcétera, necesitas un bagaje económico. Y un colchón que, por no decir, vamos... para poder aguantar todo ese tiempo en el que tú vas consiguiendo pues, los contactos, vas consiguiendo posicionarte y no estás cobrando nada. Y sobre todo porque cuando estás ocupado de mantener lo material, no estás ocupado de mantener lo artístico, no te Totalmente. da, estás todo el rato pensando en esa ocupación material que no tienes en una casa. En subsistir, básicamente. Totalmente. La otra razón decían que, claro, lo decías tú, que la mayoría de estos trabajos pasan años hasta que te pagan algo. Tienes que empezar de asistente, tú lo has vivido, por ejemplo, en estilismo. Sí, totalmente, sí. O sea, yo empecé estudié publicidad, es decir, no tenía ningún contacto en el mundo de la moda, ninguno, y mi forma fue empezar haciendo prácticas, que lógicamente sin cobrar. Ese fue mi primer contacto en el mundo de la moda, en un showroom, y a raíz de eso vi cómo las estilistas que acudían a ese showroom estaban pues haciendo los shoppings para las editoriales y entonces empecé a asistir y me pasé 2 años asistiendo sin cobrar prácticamente nada. Sí que es verdad que a lo mejor alguna vez pues me regalaban algo, como un acto simbólico, pero evidentemente yo no pagaba el alquiler con ese regalo. Entonces necesitas pues ese tiempo en el que alguien o buscar otra fuente de ingresos te apoyen para poder llegar hasta donde querías.
Es que además en el mundo de la moda, yo que me dedicaba a comunicación para marcas de moda, pasé creo que unos 4 años entre beca, que te apuntaban a cursos, mil triquiñuelas para no tener que pagarte un sueldo decente. Precariedad, al Precariedad. De hecho, tú y yo venimos de la generación del 2008, un poco de aquella crisis económica, etcétera. Pero cuando me dediqué a interpretación, que por cierto me vino otra crisis económica, al final es lo mismo. Ingresas en una escuela donde te piden una disponibilidad completa, donde luego tienes que tener un tiempo libre para trabajar lo artístico, lo emocional. Y claro, si tú estás con un trabajo, 2 trabajos, lo que necesites para alcanzar, porque vivir en Madrid o Barcelona o la ciudad que sea es muy caro, al final no te da. O sea, es un tema no solo de que tus padres sean influyentes, es un tema de clases sociales. Totalmente. Al final. Porque yo creo que también ahora la clase media ya no es tan clase media pudiente como lo era a lo mejor hace varias décadas, y ya estamos empezando a ver que hay una opresión quizá de las clases privilegiadas. Bueno, me he ido como a otros temas. No, pero yo creo que es súper importante que hablemos de esto para contextualizar. Claro. Porque al final es la forma de entender por qué motivo se llega hasta este punto bueno, y de dónde viene. Entonces es importantísimo. Yo creo que ya sabemos que se ha polarizado muchísimo, que prácticamente la clase media ha desaparecido. Entonces tenemos a Nepo Babies, como los llaman, Nepo Babies. Como los llaman en Hollywood, y luego pues el resto de gente que bueno, cerraremos un poco este podcast con el caso más actual de Lily Rose Depp y Victoria Cedetti, pero yo creo que lo vamos a dejar para el final. Patri lo dice porque no hemos entrado en un consenso de cómo avisarme de que ya me tengo que callar la boca, y entonces no sabes si hacerme así, si cómo, y ya me dice cuando te hable de esto te callas. Eso es el clásico. Y nada, entonces pues queremos poner algunos ejemplos de este nepotismo e ir viendo cómo se está desarrollando todo en Hollywood. Y aparte vamos a hablar también un poco de, ¿es acaso nuevo el nepotismo en Hollywood? ¿Se llega antes pero no duran nada o duran más? ¿Está la meritocracia en la duración y no en el acceso? Vamos a investigar un poco de dónde viene. Desde luego, el nepotismo no es algo nuevo. Hemos vivido sagas como los Barrymore, de donde viene Drew Barrymore, Melanie Griffin, que es madre de Tippi Hedren, es decir, muchas historias de actores que al final han estado toda la vida. Jane Fonda, que viene de otra saga y no tuvieron que prácticamente luchar por acceder. Pero eso quedó relegado un poco en los 60, 50, etcétera, tal, excepto algunos casos que luego hemos visto más largo. Pero es que ahora, actualmente, es alucinante. De hecho, casi la gran mayoría de actores, o los que tienen relevancia, los que cuando se estrena una plataforma o un proyecto, encabezan prácticamente el nombre. Mira, de hecho, hablando un poco así de perfiles, una que no es muy conocida, a no ser que a lo mejor te haya gustado Glee, creo que hizo como algo más esta niña, es Beanie Feldstein, que es la Mónica Lewinsky de Impeachment, y es la que hizo el musical de Funny Girl hasta que Lea Michele la volvió a suplantar. Una vez ya la cancelación nos volvió a dar igual. Y su padre es Richard Feldstein. Aparte de que ella es hermana de Jordan Hill, que ya es un actor consagrado en Hollywood, el padre es contable de Madonna y de Guy Ritchie, que es director de cine también. Cuando tú tienes ese acceso, ya tienes muchas puertas abiertas. Pero no solo eso, sino que Ben Platt, que es otro actor de Politician y en otras series que han salido de Ryan Murphy, su padre es productor de películas como Una rubia muy legal. Es decir, los dos tienen una figura que pasa el dinero por sus manos. Uno es contable y otro productor. Otro pone y otro dirige. Cuando tienes la potestad del dinero, la gente te escucha. Y si tienes un hijo que quiere ser artista, te va a escuchar. Pero es que lo mejor, sobre esto hablaba Alana Haim, que hablaremos ahora, que decía, da igual, todos hemos ido al mismo campamento de teatro cuando éramos pequeños. Alana Haim con esta niña, con Beanie Feldstein y Ben Platt. Y dice, y es que cuando íbamos al instituto todos teníamos nuestro headshot ya para que nos movieran los perfiles por si acaso, porque formaba parte de su vida. Entonces, de hecho, no sé si... justo tú antes me estás contando una anécdota que me he quedado flipado. Sí, que precisamente, una de las, no me acuerdo cuál de ellas hizo estas declaraciones, pero dijo que, porque le preguntaban en una entrevista, bueno, ¿y en qué momento habéis pasado del mundo música, ¿no?, al mundo de la interpretación? ¿Por qué este salto? ¿Por qué este cambio? Y dijeron, bueno, pues mira, la elección de casting fue de una forma un poco fortuita, que era, en la película de Licorice Pizza, que la protagonizan una de las Haim, el director es Paul Thomas Anderson, que bueno, es muy conocido por hacer un tipo de cine independiente y un poco pues y muy personal. Sí, como un cine de autor, ¿no?, en cierto modo, a pesar de que está en Hollywood y tiene una superproducción detrás, pero bueno, sí que es verdad que es un cine más particular. Entonces, su profe de arte
era de Paul Thomas Anderson era la madre de las hermanas Haim. ¡Ay! ¡Ay! Entonces, bueno, como ellos viven en Los Ángeles todos, Paul Thomas Anderson se encontraba muy frecuentemente en el supermercado con la madre de las Haim. Entonces, bueno, se reencontraron, hablaban, ay, pues ¿cómo te va todo? Pues mira, genial, pues precisamente estoy realizando una peli y la verdad es que estoy pensando en alguien de casting de la misma edad que tus hijas. Y así es como se forjó esa relación y ese elenco para la película. Es decir, al final son pues la alta sociedad de Hollywood que se mueve en esos círculos cerrados y que al final se va retroalimentando. Entonces... ¿Tú, Mercadona, a quién te encuentras? No, pero tengo curiosidad. ¿Hay alguna persona famosa que tú, por ejemplo, vives en Malasaña, que es mucho más fácil que la gente... ¿Te has encontrado alguna vez una persona famosa en un supermercado? Famosa. Sí, totalmente. ¿Sí quién? Sí, no puedo... O sea, a ver... al final yo creo que en Madrid, por ejemplo, Madrid ciudad, estamos... Es que claro, a fin de cuentas... ¿hasta qué punto puedo hablar yo de ello? Porque tú y yo también nos movemos en esos círculos. Es decir, al final yo me encuentro a gente famosa en el supermercado, pero también es gente con la que me encuentro en eventos. Claro, pero digo, puede ser, imagínate, entonces, hay categorías. Es decir, yo, Pedro Almodóvar, imagínate que te encuentras en Mercadona, no creo ni que haga la compra este señor, se la harán tal y cual. No te creas, ¿eh? Sí. Mira que Mercadona. No, pero como que hay categorías de alguien como, imagínate, ultra... ¿Quién fliparías si te encontraras en un súper? Ya. ¿Y a quién te acercarías? A mí me da mucha vergüenza. No, sí, yo es que no soy... O sea, no me acercaría nunca, creo, la verdad. Y de hecho, es que no lo he hecho. Yo sí me encontraba como a Julia Roberts, imagínate, en plan, ¡Julia! Te marcarías un Notting Hill, así de repente. Le tiro como el zumo de naranja ese del exprimidor. No lo sé a quién fliparía, la verdad. Ahora mismo no lo sé. No, pero es interesante lo que has dicho de que hay gente que viene un poco al final de calle y se salta estos códigos, ¿no? Una vez desde dentro, porque no os olvidéis que el sistema se destruye desde dentro y no desde el margen, y tienes que estar dentro para poder decir, no, yo desde la clase A me quiero ir a la B, como Kate Winslet en Titanic. De primera clase bajo a tercera, me marco el baile y tal. Pero cuando tú quieras venir a cenar, cariño, creo que no. Pídete el sándwich del Mercadona. Bueno, para no irnos... quería hablar un poco de cómo gestionan ellos, ¿no? Porque ellos al final, cuando los Nepo Babies estos, cuando les preguntan en las entrevistas, al final la gente tiene mala baba. Bueno, mala baba no, la gente pregunta lo que tiene que preguntar y les dicen, bueno, qué risa todo esto, pero tú al final te lo han dado casi de gratis, ¿no? Sí, y ahí estaría guay también que dividiésemos un poco entre gente personajes que lo han negado cuando les han preguntado, ¿existe? ¿Esto es real? ¿Esto existe? Este trato de favor, por llamarlo de alguna forma, o por lo menos de acceso a la industria existe, pues hay gente que lo ha negado, otras personas que lo han afirmado, y luego vemos quién se ha enfrentado con quién. Es que justo decíamos en plan antes, que antes vosotros no vais a ver, Patri y yo, que justo hablamos de Lily Rose Depp, que a mí no es una tía que me caiga especialmente bien, no sé por qué. Hay algo que no me creo de ella. Y ella decía para Vogue que cuando tú ya te estás expresando a través de Vogue, tienes un privilegio. Claro, o sea, te está oyendo muchísima gente, ¿no? Es decir... Claro, y ella dice, es fácil asumir que me llegan los papeles solo por mi nombre, pero esa idea siempre la he rechazado. Siempre he tenido la impresión de que tengo que trabajar el doble de duro para demostrar que no estoy aquí solo porque es fácil para mí. Siento que no soy mi nombre. Si no eres adecuada para el papel, no van a llamarte porque tu nombre queda bien en el cartel. ¿Ah, sí, Lili? ¿Ah, sí? Pues mira, fíjate que yo tengo una impresión contraria. No me preguntes por qué. Porque Lily Rose Depp salió de la nada, de la absoluta nada, cuando cumplió 18, de la mano de Chanel, empezaron a meterla en casting, tal y cual. Hombre, si es para hacer de tetrapléjica albina, a lo mejor no te cogen porque no eres la adecuada. Pero si es de relleno, seguramente te cojan. Y aquí, justo, voy a coger algo que ratifica lo que estoy diciendo, y es de la tía más guay del universo. ¿Quién es? Jamie Lee Curtis. ¿Sabes quién es? Sí. Bueno, para los que no lo sepáis, es la hija de dos grandes de la interpretación. Janet Leigh, perdón, que es la actriz de Psicosis, y también Tony Curtis, que es un gran actor de Hollywood que también hizo Con falda de cielo loco, con Marilyn Monroe, etc. Ella tiene muy claro que sí que es cierto que la cogieron por ser hija de famosos. Ella, de hecho, empezó con Halloween
y le decían que para hacer... voy a leer, perdón, la declaración. Decía: estoy segura de que el hecho de que yo sea la hija de Janet Leigh y Tony Curtis y que mi madre había estado en psicosis implicó que si vas a elegir entre esta y esta otra, elija la que tenía su madre en psicosis. Nunca voy a fingir que lo que acabo de conseguir es por mi cuenta, como si fuera una niña pequeña de la nada que lo consigue. Claramente tenía una ventaja. Claro. Pero, es decir, yo no estoy diciendo que pidan perdón por haber tenido privilegio. Claro, y por haber nacido en esa familia. Pero igual que yo tengo un privilegio por ser un hombre blanco en un país desarrollado. Es decir, claro, no te voy a engañar y me da más acceso a oportunidades, me dé cuenta o no me dé cuenta. Entonces, aquí tenemos a otra que a mí sí me cae muy bien, que es la actriz de Euphoria. No es Zendaya, no es la Sydney Sweeney o como se llame, es Maude, tampoco me sé este nombre. Maude, tampoco, Maude, no sé. Apatow. Esa es hija de un productor y una actriz. La actriz es Leslie Mann, que es conocida por películas así un poco chorra, tipo de no sé qué, hasta los 40, etcétera, tal. Pero el padre es Judd Apatow, uno de los tíos más guays de la industria. ¿Por qué? Porque produjo Girls. Además tiene producciones muy interesantes. Y ella empezó a actuar cuando tenía 10 años en básicamente todas las producciones del padre. Y de hecho salen Girls también. Y ella decía: obviamente he actuado en muchas de las películas de mis padres y la gente dirá que es nepotismo. Quiero decir, ni siquiera es un insulto. Bueno, es un insulto, pero es lo que es decir, nepotismo. O sea, al final hay que dar a entender Hollywood y cómo nos lo venden sobre todo en Los Ángeles es una hilera de sillas con 1000 actrices y actores intentando destacar. Siempre hemos vivido, o al menos yo lo siento así, que cuando lees una entrevista de alguien que lo está petando, hay como dos historias. Está la historia A de quiero elegir los proyectos con mucho cuidado porque yo me quiero dedicar a esto y qué quiero contar. Y la historia B, que es un poco Demi Moore, que es: vengo de un tráiler de una caravana, tenía $10 en el bolsillo y dormí un año en el coche. Que son todas las Sharon Stone, las tal. La gente que no se puede preocupar por tener un discurso, porque los valores y tener una voz cuesta dinero. Aquí tenemos que hablar de otra persona, que es Lily Collins. Lily Collins, esta actriz de... ¿Cómo se llama esta serie de...? Emily in Paris. Emily in Paris, sí. Que además es verdad que ha hecho muchas películas y tal. Ella es hija de Phil Collins. Lo que pasa que aquí hay que decir que a ella no le gusta hablar de esto porque es verdad que se lleva fatal con su padre. Lily Collins tuvo trastornos alimenticios porque tuvo una infancia muy complicada en relación con sus padres. Entonces no es una niña que haya pedido ayuda y lo ha intentado por su cuenta, aunque evidentemente cuando todo el mundo conoce tu relación, es como si yo soy hijo de Madonna, al final te escuchan y tienen un beneficio. Ella decía que, bueno, que los agentes cuando la conocieron le preguntaron: bueno, ¿qué te hace tan especial? Todo el mundo en Los Ángeles es primo o hija de alguien. Cuando estás en la silla de selección, todo el mundo asume que tienes un privilegio. Lo que quiere decir una lección muy clara: sin privilegio no se llega. Si tú quieres tener un asiento en la silla, cuando tú eres pobre o de clase media y consigues poco a poco llegar y luchas, y cuando llegas, se acabó la comida. No es que esté en la silla, es que se acaba la fiesta. Es que no te da. Sí, y creo que es muy importante remarcar eso para que quede claro un poco todo este contexto. También, por ejemplo, tú has puesto el ejemplo de Lily Rose Depp, que negaba por completo este momento de nepotismo. Desubicada completamente. Sí, Gwyneth Paltrow fue otra de las personas que hizo estas declaraciones, también diciendo que no tenía nada que ver y que al final te escogían por un papel única y exclusivamente por tu nivel de interpretación. Y claro, es que a mí también me gustaría plantear que al final no nos olvidemos que esto es una producción que tiene que salir rentable. Entonces, claro, los productores dicen: bueno, evidentemente, ¿quién me va a dar, quién va a reportar mucho más dinero a esta producción? Incluso ya a nivel de promoción. Claro, y quien tiene un fandom para que digan: joder, yo hay una película en la que sale Nicole Kidman y te digo: ay, me encanta Nicole Kidman, venga, la veo. Claro. Y solo por el hecho de que sale Nicole Kidman la vas a ver, aunque luego sea una película que ni siquiera al día siguiente te acuerdes. Australia. No la he visto. No la veas. No la ha visto mucha gente. Claro, pero al final pues ya tienes una repercusión en medios, tienes una promoción que sabes que te va a salir rodada por el hecho de que tienes esa actriz. Entonces, bueno... Claro, porque a ver...
ver, que tengan acceso a eso no estamos diciendo que sean malos actores. A mí, la Miuda Patou, que he dicho antes lo de Euphoria y no he dicho de quién hacía, de Lexi, me parece que lo hace que flipas, que es una superactriz. Me parece que otro personaje del que vamos a hablar luego, pero por ejemplo, Alana Haim, que si ya hemos hablado de ella, me parece que es una actriz increíble y en Licorice Pizza lo hace alucinante. Debió estar nominada al Oscar. Pero ¿qué pasa? Que sí que es verdad que hay que reconocer que tienen un acceso y cada vez está más masificado dentro de ellos. Sí, es que al final, o sea, es que te iba a decir, bueno, es que simplemente cogen el teléfono y hacen una llamada y ya tienen el papel, pero es que ni siquiera, porque es que lo consiguió en el supermercado. De todas formas, lo que diga Gwyneth Paltrow va a misa. Tú sabes que una de mis cosas favoritas es cuando veo una película, voy a Internet Movie Database y miro las anécdotas. Sí. Y, tío, todas las que aparece Gwyneth Paltrow es... Gwyneth Paltrow cogió la película porque le quedaba el rodaje a 10 minutos de su casa. Gwyneth Paltrow cogió la película porque le dijeron que se podía rodar en 3 días. De hecho, ella le preguntaron si quería hacer Iron Man o las que haya hecho, como estas que juntan a todos y tal. Sí. Y dijo, a mí si me dais 3 horas de rodaje y ahí se rueda todo y me dejáis de dar por culo, yo lo hago. Pero si no es así, no. No le gusta trabajar como actriz. Yo creo que tuvo como un tonteo cinematográfico, hizo sus 4 pelis, ganó el Oscar y dijo, ya está, se acabó. Ya, es como he llegado a la cumbre, ya no, ya está. No, porque hay cosas que en la vida te gustan para cierto tipo de... No quiere decir que te vaya a hacer gracia toda tu vida. Y además ella tiene su Whoop, que le va fantástico y, sí, es que me tiene a mí. De Gwyneth Paltrow podríamos hacer solo un podcast de ella y de sus irreverencias. Normalidades que dice sí. todo el rato, pero es que la amo. Es el privilegio. Porque es la imagen del privilegio, es sí. blanca, rubia, delgada, es como muy limpia, es como que... Es con la mujer perfecta americana. Sí, como que está sentada aquí todo como muy fácil, sí, el sueño muy americano. despreocupada, o sea, es muy guay. Bueno, entonces, bueno, retomando un poco todas estas celebrities que han dado por hecho que sí, que el nepotismo existe, a mí me gustaría hablar de Margaret Qualley, que no sé si la conocéis, ella es la hija de Andie MacDowell, que fue una actriz de los 90, sí, entre los 80, 90, 2000, muy relevante. Y medio supermodelo, ¿no? También. Sí, sí, hizo campañas con Ralph Lauren, bueno, con varias marcas, y también de Paul Qualley, que fue modelo, él también. Entonces, bueno, esta chica salió a raíz del spot de Kenzo, que luego replicó, bueno, que hubo mucha polémica porque lo replicó Taylor Swift. Soy fan de otra privilegiada rubia, blanca y tal, pero bueno. Bueno, otro día podemos hablar de ella. Y bueno, entonces ella se dio a conocer a través de este spot en el que era bailarina. Y porque ella se formó, o sea, realmente empezó su carrera como bailarina, se graduó en la American Ballet Theatre. O sea, que era una bailarina muy pro, que no era cualquier tontería de... Sí, o sea, llegó al máximo, se licenció como bailarina, entonces se dio cuenta de que realmente no era lo que le llenaba. Entonces esto sucedió en Nueva York y como ella quería seguir viviendo en Nueva York y probar suerte en el mundo de la interpretación como su madre, decidió pues nada, o sea, de hecho contó en una entrevista que durante un año estuvo viviendo en Nueva York solo con un colchón y un portátil, porque decía que no tenía dinero para costearse nada más. Pero eso no me lo creo. Bueno, en plan, yo te digo... no puedes beber de todos los vasos. O sea, o eres hija de famosos y tal y cual, o con un colchón y que era un laptop, en plan... Un Mac seguro, ¿no? Por lo menos. Hombre, pero bueno, me cae muy bien ella, de la verdad. Sí, además, esto también, o sea, para unir un poco, que aún no hemos hablado de ella, de Maya Hawke, por ejemplo, su padre, que es Ethan Hawke, el actor, y también es hija de Uma Thurman, dio estas declaraciones respecto a su hija, que me he saltado de una a otra, ¿no? Pero bueno, tienen cosas en común. Y dijo Ethan Hawke, hice este trabajo de modelo para no tener que pedirme dinero para gastar. Eso me parece guay. Esto, bueno... Entonces, me vuelvo otra vez, que es un poco caótico, a Margaret Qualley. Entonces, bueno, de hecho su madre, Andie MacDowell, desapareció de los tabloides de Hollywood porque dijo que se quería dedicar, bueno, primero porque consideró que a partir de los 40 años ya no le daban papeles, porque estaba como en esa franja de edad en la que ya no es lo suficientemente joven, y entonces decidió retirarse a su estado natal, en Estados Unidos, y dedicarse a su familia. Entonces ahora ha retomado su relación con Hollywood, de hecho a raíz, o sea, que esto también es muy guay para hacer un poco link con el momento de nepotismo, porque
la madre de Margaret Qualley ha vuelto a Hollywood, en cierto modo, entre comillas, gracias a su hija, que la llamaron para una serie de Netflix que se llama Maid, la asistenta. Muy guay esa serie. Sí, que la verdad a mí me gustó muchísimo. Y entonces fue ella, su hija, la que propuso a todo el equipo, bueno, a toda la productora, que hiciese el papel de su madre. Hizo mamicismo o algo. O sea, la madre usó a la hija en una... Mira, que te den una serie. Bueno, este guión me encanta. ¿Sabes quién se me ocurre? Yo. La madre, vamos. Sí, o sea, en realidad es como un poco a la inversa, o sea, es como que se retroalimenta, ¿no? Es decir, a ella le dan un papel por ser la hija de, pero ella le propone un papel a su madre en la serie para la que le han aceptado el proyecto. Bueno, y además estos dos perfiles al final estaban unidos en una película, ¿no? Las dos salieron en la de Tarantino, de Once Upon a Time. Sí, es decir, Maya Hawke, junto con Maya Hawke me dices, ¿no? Sí, no sé si compartían escena en algún momento. No me acuerdo exactamente. Porque las dos hacían como de groupies, ¿no? Que estaban por ahí. Sí, como de hippies de la época. Entonces, sí, lo que decía, que no nos movíamos de Once Upon in Hollywood, porque precisamente otro de los perfiles que ya he comentado es el de Maya Hawke, que ella también salió en Érase una vez en Hollywood, y además también se habló muchísimo sobre el tema del nepotismo en esta película porque Tarantino hizo el casting de todas las hijas de Hollywood. Es que no me acuerdo exactamente los nombres, pero era la hija de Demi Moore y Bruce Willis, la hija de Kevin Smith. O sea, como que, sí, como que estaba el elenco de todas ellas. Tiene que ver mucho con lo que tú también decías después, antes, perdón, con lo de la promoción, que al final tú sabes que es como la hija de Menganita, o sea, como que al final hay mucha promoción y mucho artículo y mucha, no sé, que sale solo. Sí, y que al final, o sea, es lo que mueve y es así. Entonces, bueno, tanto Margaret Qualley como Maya Hawke se posicionaron en el punto de decir, sí, asumimos que el nepotismo existe, sabemos que estamos en una situación privilegiada, pero pero alguna vez, ambas dijeron que alguna vez les gustaría seguir trabajando en esta industria y a raíz de su trabajo poderse hacer un nombre propio. Estas dos me caen muy bien, actúan que flipas, son muy buenas actrices, tienen mucho talento, espero que lo consigan. Sí, además, Maya Hawke consiguió una conexión muy guay porque ella estaba buqueada, es que estaba como, le habían propuesto para Sofía Coppola le había propuesto para La Sirenita, esta película de Disney que luego se hizo en persona. Bueno, que sabéis que las están haciendo todas. Y finalmente... ¿Pero la iba a hacer Sofía Coppola y ya no la hace? Sí, ¿no sabías eso? No, sí. Pensé que era como una cosa... Está rodando algo, no sé. Cuéntame. Sofía Coppola iba a ser la directora de la película de La Sirenita de Disney. Y entonces la protagonista, Sofía Coppola, quería que fuese Maya Hawke. Finalmente propusieron a otra chica que aún era más conocida que Maya Hawke. Entonces Sofía Coppola decidió bajarse del proyecto y entonces Sofía Coppola, cuando tuvo la oportunidad de dirigir el spot de Calvin Klein, llamó a Maya Hawke y entonces hicieron el spot juntas. Y ahora Maya Hawke es imagen de Calvin Klein. Bueno, me hace mucha gracia que saques como esta anécdota porque qué mayor nepotismo que Sofía Coppola. Totalmente. El otro día estuve viendo una película que no había visto en mi puta vida, que es la de Peggy Sue se casó, sí, la he visto. Que es de Coppola, y yo creo que a mí me encantó porque no debe ser muy Coppola, ¿sabes? Entonces como que por eso tal. Y de repente digo, ¿quién hace de hermana pequeña que me suena mucho la cara? Y es que es Sofía Coppola con 10 años. Claro, que los que empezó, bueno, y en el Padrino también. ¿Padrino? Sí. En el Padrino también sale. Tiene nada, ¿no? 16. Mira, no vi El Padrino. Me aburrió. Yo es que las vi pero muy de pequeña y no me acuerdo. La verdad que sé que hay gente que es como súper fan, pero bueno, que salía ella ahí súper joven. Y aparte, ella como que le encanta este tipo de actriz rubia, delgada, las Kirsten Dunst, bueno, con Nicole Kidman también ha rodado alguna vez, pero como esta actriz, la hermana de... Coño, esta niña que hace... El Fanning. Ah, sí. Rubitas, blancas, delgadas... Bueno, pues sí, a ver, también Sofía Coppola tiene su universo. Sí que es verdad que ella ha sabido crear como una imagen... Ella es fantástica. Sí, una imagen muy particular y creo que todo lo que hace pues tiene su sello, etcétera. Bueno, luego tuvo ahí algún batacazo, ¿no? Como Bling Ring. Bueno, es que ese es otro tema, ¿no? Pero... ¿Sabes qué? Me gustaría volver a verla porque a mí no... Mira que me gusta Emma Watson, pero no me parece muy forzada. Ya.
como que no era... Me parecía mí- guay cosas que hicieron, tipo en plan como ir a casa de Paris Hilton a rodar y tal. Pero... No me gustó, a mí no me terminó de gustar. No, a mí O sea, y como tampoco. que creo que esa película al final no tiene el sello de Sofía Coppola. No, bueno, comparada además con María Antonieta, con algo así. Exacto. Sí, pero bueno, es que además es que es generación tras generación, que al final es algo que existe, que está ahí. Sí que es verdad que a lo mejor ahora estamos en una época en la que podemos clasificar y nombrar e identificar mucho más que anteriormente. Es decir, creo que antes en general las cosas se pasaban mucho más por alto y ahora pues nos tomamos el tiempo de reflexionar, ponerlo sobre la mesa, nombrarlas y mantener una conversación en la que se plantea, bueno, pues esta es la situación, podemos mejorar, no podemos mejorar, vamos a seguir igual. Creo que por lo menos en eso hemos avanzado, en ubicarlo de una forma distinta, en el panorama por lo menos. Y en ofendernos también, ¿no? Porque ahora parece que hay como un primer ejercicio. Primero me ofendo y luego reflexiono. Hay cosas que se acaban por solo me ofendo y otras en las que sí hago ese ejercicio y ahí veo lo que realmente me importa. Porque tampoco puede ser el abanderado de todas las causas, ¿no? No, porque al final también luego hay como mucha controversia, ¿no? Sobre por qué te estás agenciando una causa que a lo mejor tú no deberías defender. Que Eso es eso un también tema que sucede voy mucho. a decir solo que no tengo idea de cuál es lo correcto, porque además tengo la sensación de que lo correcto va cambiando en pequeños matices hasta convertirse cada día en una cosa, que es como, que pasa mucho, por ejemplo, con el orgullo gay y tal, que es como, no, el heterosexual no puede porque estás ocultando, o sea, como que estás opacando a la Sí, persona que tiene que tener tal, pero luego, por ejemplo, yo recuerdo que cuando fue lo de este niño de Samuel tal, sí. mucha gente se quejó de no había como, ¿qué pasa? Que solo nos importa a los maricones, ¿no? Esto que al resto es como, ah, bueno, otra víctima más. Y yo ahí pensé, claro, esto es lo que deben sentir las mujeres cuando se manifiestan por la violencia de género y no aparece ni Dios, que no sean ellas. Y que luego, por ejemplo, en las marchas del 8 de marzo y tal, cuando no era popular ir de manifestación, también hubo mucha cosa con los hombres de Sí, el aliado tiene sí. que ir, no tiene que ir, que ser aliado, es de gañán llamarte aliado, o sea, como que había como un crecimiento de cosas como constantemente que no me entero bien qué hay que hacer, pero bueno, esto es otro tema que me he ido por Sí, las no, ramas. pero que también es importante porque además como que quizás en cierto modo llega un punto en el que ni siquiera sabes lo que... Es decir, como existe esa crítica constante hacia todos los perfiles porque no entras justo dentro del perfil que deberías tener. Es decir, vale, es que no quiero dar datos específicos, ¿no? Pero ¿cómo tiene que ser la feminista? Pues hay gente que considera que así, así y así, y otra gente que es todo lo contrario. Entonces hay veces que uno ni siquiera se siente identificado con lo que supuestamente debería. Pero tú no crees que si llegaras en algún momento a lo aceptado, a lo aspiracional y escogido dentro de tu activismo, en algún momento te dirían Claro, al año siempre va a haber, siguiente, o sea, no totalmente. dentro de 40 años, porque por ejemplo yo lo pienso mucho de Gloria Steinem, de incluso Virginia Woolf y demás, que decimos, joder, es que eran unas abanderadas tal, pero realmente también creo que eran muy generales en las opiniones, es decir, no eran tan concretas, pero es que, claro, en su época solo pensar ser independiente económicamente era Una ser la mayor, revolución, claro, o totalmente. pensar que no tenías por qué casarte y no tener hijos y eras igual de mujer que otra persona, era una revelación. Entonces, cuando no tienes ese terreno ganado, no puedes ir mucho más allá. Claro, es que yo creo que también hoy en día, es decir, estamos viviendo las cosas y están sucediendo, entonces es muy difícil analizarlas cuando estás dentro, porque el caso que has dicho ahora, pues Silvia Plath, Virginia Woolf, al final tenemos esa distancia histórica en el que puedes contextualizarlo y entonces decir, pues mira, era revolucionaria, pero porque el contexto en ese momento era ese, pero es que estamos viviéndolo, entonces es complejo poder hacer un análisis y ubicarte en ese instante para saber si es lo que debería ser, lo correcto, si entras dentro de ese perfil o no. Es que es muy complejo. Y también importan mucho los referentes, ¿no? Es decir, a lo mejor tú tienes un referente que te está dando una opinión y a lo mejor no es la acertada o no es con la que tú te identificas. ¿Tú tienes algún referente ahora mismo? A ver, yo he tenido... y creo que eso es importante, tener muchos referentes Sí, total. sí, y un abanico amplio para poder contrastar información. Es decir, o sea, no, yo no tengo un referente, o sea, no tengo una virgen con un pedestal a la que le rezo cada día y digo, esta persona tiene la verdad absoluta, porque no es así. Es decir, a lo mejor hay alguien con quien yo empatizo muchísimo, pero sobre un tema. ¿Sabes a mí quién me parece un poco para mí referente? Pero porque creo que has dicho una cosa muy interesante. No porque
que me parece una crack. Y no porque puedas repetir lo que ella dice, porque sea como, vale, esta es la verdad absoluta, sino porque creo que en su discurso lo que hace es despertarte a ti, que te preguntes constantemente. Eso es genial, eso me parece. Y eso es como muy guay, porque ella lo que te invita es a que tú te desconstruyas con tus movidas, que cada uno tiene las suyas. Y es Henar Álvarez, o sea, me parece la bomba. Inés Hernández me gusta mucho también. Inés Hernández. Bueno, o sea, yo creo que al final lo importante también, y también es decir, bueno, pues voy a escuchar a esta persona, a ver qué opinión tiene, y luego, esto lo hemos hablado alguna vez, voy a ver pues del otro bando qué opinión tienen. Y ahí poder contrastar información. Es decir, bueno, pues es que en realidad esta persona, soy más afín a esta persona por esto y por esto. Pero eso es importantísimo, alguien que pueda despertar, que sobre todo que te haga dudar. Porque a veces como que tenemos las bases muy asentadas pues por la educación que hemos recibido, por la gente con la que nos rodeamos, por la sociedad en la que estamos, y no tenemos, y nos cuesta como romper esquemas. Yo creo que es súper importante escuchar a otras personas que opinan distinto a ti para poder tú plantearte si es válida tu opinión y por qué sí y por qué no. Y una pregunta volviendo al nepotismo. ¿Tú crees que en función de cómo nos han educado, cuando sabemos que alguien tiene una posición gracias a su lugar de nacimiento, por sus padres, lo que sea, tenemos como una actitud más reacia, más positiva? ¿Queremos formar parte de su círculo? ¿Queremos abandonarle? ¿Tú qué crees que...? Bueno, es que yo creo que hay muchas visiones, ¿no? Es decir, desde la persona... Yo, por ejemplo, esto siempre lo cuento porque, claro, al final en mi día a día tengo que trabajar con gente... Me estoy comiendo todas las pasas. Con gente que está, o sea, como que, pues que está ahí, ¿no? Pues actores, influencers, etcétera, etcétera. Y sí que es verdad que a mí me ha beneficiado muchísimo el hecho de no haber sido fan de nadie de pequeña. O sea, yo recuerdo en la época de mi adolescencia, ¿esto lo he contado yo alguna vez? Es que creo que no. Ya no. Vale. Pues ir a casa de mis amigas y tener todas las paredes forradas, pues en aquella época de Orlando Bloom, de tal, de no sé quién. Y yo nunca, no era fan de nadie, es decir, evidentemente había gente que seguía su carrera, su trayectoria y me gustaba, pero no, entonces nunca he ido a un concierto y me he puesto a gritar como, o sea, nunca he tenido esa sensación de fan y creo que me ha beneficiado mucho porque yo trabajo con gente famosa, con celebrities, y es que al final mi trato es de tú a tú porque no les doy más importancia de la que tienen. Creo que al final nos olvidamos que estamos trabajando con personas. Y que esa persona que tú puedes ver como una celebridad es una persona igual que tú, que sí que es verdad que tiene un trabajo pues de cara a los medios de comunicación y tiene una exposición pública, pero ya está. A ver, yo por ejemplo con gente, la mayoría creo que sí sabría ser yo mismo. Con Gwyneth Paltrow, no, o sea, me pondría súper nervioso, no sabría qué hablar, que hablo con esa señora en plan de, pues, ¿te gusta el té? Sí, claro, como le iba a preguntar eso, en plan de... Pero sí que creo que yo, por ejemplo, cuando me dedicaba a comunicación, etcétera, tal... Sí, es verdad, tú también estás en la misma posición. Yo pensaba, hubo, a ver si coincides conmigo, hubo una época donde, como pagaban tan mal en las agencias de comunicación... Creo que sigue existiendo esa época, ¿eh? O sea, no trascendido. No acabó, ¿no? Para los pobres no acabó. Pero hubo una oleada de... soy medio rica y me monto mi propia agencia de comunicación. Sí, sí. Y hay gente, y lo digo que hay de los dos casos, está el que no tenía nada que perder y era pobre y dijo, con lo que me pagan aquí no me mantengo y yo tengo la cabeza y las cosas para hacer mi propia agencia de comunicación con 4 clientes total y lo saco adelante. Y conozco casos de gente que le va muy bien, muy meritocracia y muy bien. Y gente... que decía, me monto, bueno, un poco lo mismo, así con 3 clientes, tal y cual, pero porque no necesito la pasta, como si es uno. No, lo que quiero es como alimentar esta imagen de, me levanto a las 10 y de repente me hago un té, ya son las 12 y de repente escribo un mail a un cliente que, al final era mi madre. Y bueno, y ahora un evento porque, bueno, tengo que socializar. Sí, bueno, pero el evento que le organiza tus 17 becarios. Bueno, claro. Claro, quiero decir, que es que al final sí que es verdad que yo creo que en esta industria está la gente con pasión y vocación y currantes y la gente que tiene un hobby, y es así. Es como, mira, es que mi hobby es tener una empresa. Por lo que tú dices, pues por imagen, porque al final te llegan clientes que por el círculo en el que te mueves, pues te llegan, es así. Es como, bueno, es que tengo una amiga que tiene una marca de joyas, claro. Y entonces quieren que le lleven, es súper fácil, ¿no? Claro, pero mira, eso es muy interesante. Antes hemos dicho que la gente
que dominan las industrias de moda, entretenimiento y arte, en todos los casos era el 12%, 18, era de ¿no? clase obrera. En el de moda era 12%. Eso quiere decir que casi todo el mundo viene de clase privilegiada. Al final, todo el mundo que trabaja, el periodista, lo que sea, es tu contacto de hace mucho tiempo. No puedes luchar contra eso. Entonces, si yo me monto, yo soy Richie y me he criado en los mejores colegios y voy a un colegio, o sea, una agencia, me monto mi propia agencia y mis contactos son quienes dominan la industria, si yo como Carlos de Burgos le envío algo, voy a tener mucha mayor afinidad, un mayor contacto, una mayor accesibilidad que tú, Patricia Waltz, con una manita delante y otra detrás, en plan, hey, ¿qué tal? Soy Patricia, espera, conóceme, dame 5 minutos. No, pero es que tú has estado en la boda de un amigo en común el fin de pasado. ¿Me entiendes? Ah, pensé que me decías... No, me refiero... Bueno, tú en tu caso hipotético del que estamos hablando, que me refiero que claro, es que en esos... Es decir, dentro de ese círculo, al final, existen como muchos otros escenarios en los que tienes tal confianza, pues ese nivel, como de no, es que hemos estado en la boda de una amiga en común en Túnez, entonces pertenecemos a esa clase, ¿no? A ese círculo, con lo cual, evidentemente, pues ya, pues como tengo un cliente y tú tienes una agencia, pues me lo vas a llevar tú. Es que es como, no sé, es pues sí, un hobby al final. Y bueno, de hecho... Creo que esto tiene, pues retomando un poco el tema del nepotismo, yo quería destacar que no sé si se nos ha olvidado, que creo que una de las personas que empezó a hablar sobre esto en España fue Blanca Padilla en 2015, junto con Risto Mejide, que ella se sentó muy valiente, de una forma muy valiente, diciendo pues en un programa prime time como lo era en ese momento el de Risto, se sentó y dijo, oye, es que yo, con mis medidas, no desfilo. O sea, perdona, con las medidas que tiene Gigi Hadid era, ¿no? Gigi Hadid, yo no desfilo. ¿Por qué? Pues al final, pues porque por el nepotismo del que estamos hablando, ¿no? Porque es hija de quien es y porque tiene unos privilegios y unas formas de hacer las cosas completamente distintas a lo que se le exigía a ella, que al final era una persona que venía de pues, una chica que estudiaba publicidad, de hecho, como yo, y que la descubrieron en el metro de Madrid y que había llegado a esas esferas de la nada. De hecho, alguien que dice un poco lo mismo, porque tienen un poco el mismo origen, es Kendall Jenner, que dice que ha tenido que trabajar muy duro, porque sí que es verdad que creo que ha vivido más como juicio hacia Kendall de si era buena modelo o no, y ha tenido como que menor credibilidad. Dice que tenía que trabajar el doble de duro. Hombre, no sé, yo creo que una niña rusa de 17 años que su familia es pobre y no tiene nada y está esperando en un vuelo de tal y que toda su familia no es multimillonaria ni famosa y se puede permitir rechazar campañas si tiene ansiedad o no tiene ansiedad, pues creo que, no sé, no es tu misma situación. Ojalá se vea la otra en la casualidad de tener 5 campañas abiertas y decir, mira, ay, tengo que demostrarlo sí. el doble. No, eso es que tiene que llegar primero, no puede demostrar si no llega. Claro, es que ni siquiera hay uno de estos perfiles de los que estamos hablando que es que ni siquiera tienen esa visión decir, momentos que estoy en una situación privilegiada, es que esto... Pero claro, supongo que están acostumbrados a que las cosas lleguen. Esta ¿no? es Kendall y se gira y le dice a Gigi, joder, tía, es que yo me lo ocurro el doble. Y le dice Gigi, claro, tía, yo te entiendo mazo, ¿cómo no la va a entender? Y luego llega Bella, que viene de tomarse 2 cañas y dice, hostia, tía, si es que tenéis toda razón, claro, habláis con gente de la misma situación, claro que os deis la razón los unos a los otros. Claro. Pregúntale a otra. Exacto, siéntate a hablar con Blanca Padilla, porque además también luego... Es muy guay ver pues lo que comentaba con el evento de Vogue, que al final tú estás ahí en esos eventos, igual que estuvo pues seguramente Blanca Padilla con Bella o con Gigi, y es que no te hablan. O sea, que no digo que en ese caso... ¿Has con ellas alguna vez? No hablo de ese caso, de ese caso específico porque yo no lo he vivido, pero sí que es verdad que veo que a lo mejor, incluso por redes, gente que está pues en el mismo evento y en la misma situación, y es que ahí mismo hay rangos también. Tú puedes estar ahí, pero es que ni te hablas ni te relacionas. Y es como, sí, genial, o sea, genial que hayas desfilado en el mismo desfile, pero es que esta, o sea, es otra... Hay a gente que se le ve mucho lo de yo entro aquí a un escáner, tengo que hablar con esta, y del resto como si fueran escoria. Bueno, y gente, y yo también eso lo he visto en eventos, gente que va y dice, voy a ver de aquí con quién me hago una foto para subirlo a mi Instagram, a ver quién me va a reportar más followers. Y es así, y lo he visto y lo... ¿Y tú no has visto mucho lo de... Me hace una foto y... De repente no sé quién eres y
y te miro pero tiene ninguno y de repente le dicen Mengana de los Palotes, ¿no conoces a tiene medio millón de seguidores Patricia Walsh, que ha salido en Élite y va a hacer 5 películas con Pedro Almodóvar y 8 con Esther Expósito? ¡Hombre! Patricia, me encanta tu pelo, me encanta tu canaleo, te vamos a tomar un café mañana, que es para contestarle, genial, mira, en realidad soy basurera, mañana espero camión a las 6 de la mañana, pero a las 10 puedo estar en tu casa, ¿te parece? Ay, Patricia, no puedo. Grande. Sí, es que me ha venido a la cabeza alguien. No, sí. Yo te cuento estas anécdotas y puedo poner nombre y apellidos, no lo voy a hacer, pero bueno, al final, con un poco de... O sea, a mí lo que me da... Es que me voy como... lo que me da esperanza es que creo que, y eso sí que lo he vivido, que es la gente que lleva muchos años en el sector, gente que de verdad... pues ha empezado desde abajo y ha tragado mierda, hablando mal, creo que toda esa gente tiene la sensibilidad para ver quién acaba de empezar y quién va a tener talento. O sea, saben captar ese talento, porque saben ver la gente que de verdad tiene pasión, la gente que de verdad pues tiene respeto hacia la profesión. Entonces, esa gente... En mi caso, por lo menos, es la gente que me ha sabido ver y me ha sabido ayudar. Porque esa gente llega a la silla donde se toman decisiones. Sí. ¿Sí? O sea, hay esperanza. Muy poca, pero la hay. Y lo he experimentado y es gente que me ha dado a mí oportunidades sin yo venir de ningún sitio. Simplemente por el trabajo que he hecho y por haberme visto trabajar muchas veces también. Es que es interesante también ver, porque, por ejemplo, por poner un caso que se vea más, yo me lo planteo mucho, ahora, por ejemplo, España, creo que antes no tenía mucha inmigración, me refiero a los 50, 60 tal, y ahora que ya empieza a tener como una inmigración de hijos de que ya son... Segundas generaciones. Claro, eso se llama segundas generaciones, muchas veces pienso... Pero ¿cómo va a aspirar muchas veces alguien que es pobre y a lo mejor racializado, que no ve, que va al médico y nunca el médico se parece a él, que va a un abogado y nunca se parece a él, y sin embargo en otros tipos de sectores todo el mundo se parece a él? ¿Cómo va a entender que hay una silla que le puede ocupar? Bueno, pues yo creo que al final es tiempo. Pues lo que decimos tú. Claro, pero por eso te decía, quien toma las decisiones va a escoger. O sea, muchas veces la gente se queja de la discriminación positiva en las empresas y tal, porque dicen que no es meritocracia, pero justo estamos hablando, ¿existe la meritocracia? Si no existe, la usaremos para el bien y para la inclusión, no para que se haga más estrecho el círculo de gente privilegiada, ¿no? Sí. Yo creo que además podríamos hacer otro podcast sobre la meritocracia, única y exclusivamente. Es que últimamente es como el privilegio, en plan, desde el momento de yo estoy oprimido como persona, pero a la vez soy un privilegiado, es decir, hay muchas cosas que hacer aquí. Sí que es verdad. Y además lo que decías antes es que creo que es importante decir, bueno, estando desde dentro podemos cambiar las cosas. Y también, esto lo hablaba el otro día no recuerdo, con una periodista y con una chica que tiene una marca de ropa, y le decía, bueno, es que tenemos que ser conscientes de que tenemos la voz y la potestad de educar. O sea, que es nuestra responsabilidad educar, porque al final pues tenemos una voz, nos están escuchando, formamos parte de... Pues, nos llaman para hacer entrevistas, ¿sabes? Tenemos una posición en los medios de comunicación y tenemos pues un altavoz, y es nuestra responsabilidad educar. Sí. Con nuestras lecciones y de poder cambiar las cosas. Pero ¿acaso tener una voz cuando va en contra del sistema o no es del buen gusto de la persona que ejerce la opresión no está penalizado? Entonces, claro, o sea, tú eres de clase obrera, te marcas el camino para llegar, tardas mucho más que el resto, te cuesta sangre, sudor y lágrimas, y cuando llegas la vas a cagar porque vas a decir en un micrófono todo lo que sabes, que los de arriba van a decir, esta chica molesta. Voy a coger este comentario que acabas de hacerte para decirte que el feminismo bla 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 bla. No gusta, entonces claro, es que es una cárcel. Bueno, yo creo que siempre al final hay gente que va a ser, por lo menos, a ver, estoy hablando de minoría, pero siempre hay un mínimo de esperanza y gente que al final, también es verdad, esto lo hablaba un día con un amigo, con un actor, que me decía, tú no te preocupes. Porque, ese chico, sí. No me dijo, tú no te preocupes porque yo ahora estoy aquí y tú estás aquí, pero yo dentro de 10 años habré ganado un Goya. Y tú dentro de 10 años probablemente tengas una agencia de comunicación.
me lo invento, a lo mejor, o sea, no lo sé yo qué voy a hacer ni qué voy a acabar, pero me decía esto. Entonces, en ese momento, tú y yo tendremos el poder, primero, para poderle cambiar las cosas desde arriba. Segundo, para darle voz a gente que a lo mejor no tenía la oportunidad y nosotros se lo vamos a poder dar. Entonces, sí que es verdad que yo creo que bueno, es que hay esperanza, porque si no, ¿qué hacemos? Si no también, ¿para qué hacemos esto, no? A ver, yo digo una cosa, yo me estoy fijando, pero como yo el día de mañana llegue a tener éxito, 2 Goyas encima de la mesa, un no sé qué no sé cuánto durar, a mi hijo, vamos, el primero, ahí colocado, en todo. No, pero me refiero, ¿a quién vas a llamar? Pues a la gente con la que se está ocurriendo, que por eso también es súper importante. Yo siempre me acuerdo, y siempre pongo este ejemplo, mi vida cambió completamente. O sea, el día en el que yo estaba trabajando como estilista, entonces hacía peticiones a ciertos showrooms. Unos me abrían la puerta y otros me la cerraban. El día que yo envié un email y dije, hola, voy a vestir a Rosalía, ese día los showrooms que me habían cerrado las puertas me las abrieron. Pero yo me sigo acordando a día de hoy, es decir, ahora cuando yo ya he vestido a Rosalía, y todo genial y todo perfecto, y sigo teniendo mis proyectos, yo me acuerdo mucho de la gente que me abrió las puertas cuando no era nadie y cuando no vestía a nadie. Yo también me acuerdo y en las épocas de, digamos, de no tener como nadie, de quien te ayudaba cuando no eras nadie, de la amabilidad. Bueno. Y no rencor. Es saber que hay pirañas y saber que hay delfines, yo qué sé, bueno, gente buena. Sí, exacto. Y gente con sensibilidad que supo ver tu potencial, que eso es... Pues es que, a ver, o sea, ver el que tiene 8 millones de followers en Instagram y contactarle porque a ti te conviene, porque te va a dar visibilidad, o sea, qué fácil, ¿no? ¿Y de quién le ¿Qué criterio? Por curiosidad. De marcas españolas. De Ángeles Lesser y Juan Vidal. Ah, de Juan Vidal, además con Ángeles Lesser es la bomba, pero Juan Vidal es lo mejor que hay, sí. Vamos. Bueno, entonces lo que decía, exacto, que al final eso, o sea, es que no me acuerdo qué estaba diciendo. Que tener, o sea, bueno, que al final toda esta gente, ¿no? Que al principio que hemos ido creciendo juntos, pues cuando luego estamos en posiciones mucho más elevadas, porque será así, o sea, al final es una carrera y lo iremos consiguiendo poco a poco, nos acordaremos de toda esa gente que nos ayudó al principio, que fue amable, que te dio oportunidad. Y lo que venía diciendo era eso, que es muy sencillo darte cuenta de que alguien, pues eso, de que te conviene, pero es mucho más complicado tener la sensibilidad de ver el potencial de alguien cuando está empezando y darle la oportunidad en ese momento. Y ver su energía y vernos cómo, sí, pues, cuál es su proyección. Sí, exacto. Entonces creo que es muy importante tener estas cosas en cuenta. Con lo cual creo que eso para mí es la esperanza que hay en este sector. Qué bonito que la haya. Ya te veo mirar de reojo. Sí, la hora. Y también, bueno, que no hemos hablado de lo que hemos prometido que íbamos a hablar para cerrar este podcast. Claro, yo pensé que con lo de Gigi Hadid era una introducción a eso, pero yo aprovecho para darte perdón del privilegio de chicos, hay que entrar en el sistema y derribarlo desde dentro y acceder al poder para dármelo a mí. Bueno, entonces, pues eso, quería hablar pues este caso que hemos contado de Lily Rose Depp, que ya sabemos cuál es su posición y tal y cual. Entonces, habiendo hecho esas declaraciones en Vogue, nos encontramos hemos hablado de Margaret Qualley, que es imagen de Chanel. Hemos hablado de Lily Rose Depp, que es imagen de Chanel. Y nos falta la tercera en discordia, que es Vittoria Peretti, que es una top internacional italiana, muy guay ella, que, viendo las declaraciones que hizo Lily Rose Depp en Vogue, cogió su Instagram. ¿Fueron a raíz de estas justo? Sí. No te creo. Sí. Yo pensé, qué fuerte. No, a ver, ella no lo ha dicho así. Me parece muy bien. Ella no lo ha dicho así. Lily Rose, ponte a trabajar. Ella no lo ha dicho así, pero ha dicho, bueno, quiero leer las declaraciones exactas. Entonces cogió su cuenta de Instagram y dijo, voy a hacer un stories. Y además lo empieza así diciendo, voy a escribir esto porque puedo. Porque ella también es imagen de Chanel y bueno, ha trabajado ya o sea, es que ha hecho campaña con todo el mundo. De hecho, se tiñó de rubia. Ahora creo que voy a estar de morena, pero se tiñó de rubia para volver a hacer otra vez las campañas con los mismos diseñadores que ya había hecho, porque ya no le quedaba más gente con la que trabajar. ¡Qué fuerte! Entonces... ¿Y qué dijo? Dijo una rajada, cuéntanos. Sí, os lo leo textual. Por favor. Dijo, ¿puedes contarme tu pequeña y triste historia al respecto? Incluso al final del día siempre puedes ir a llorar en el sofá de tu papá en tu villa de Malibú. Pero, ¿qué tal si no puedes pagar tu vuelo de regreso a casa? ¿Qué le pasaría a tu familia? ¿Qué pasa con todas esas horas y horas de espera para hacer una prueba y ves pasar a tu bebé, baby nepo, por delante?
desde el cálido asiento de su Mercedes con su conductor y su amigo / asistente / agente cuidando de su salud mental. Bueno, es que fuerte. No tienes ni puta idea de cuánto cuesta hacer que la gente te respete. Lleva años. Simplemente lo tienes gratis el primer día. Es que Victoria Fedetti se llama. Sí. Victoria Fedetti, presidenta. Es que tiene toda la razón. Es que tiene toda la razón. Es que al final sí estoy harto porque todas decían lo mismo. Me cuesta mucho llegar. Sí, porque es que al final me parece un insulto. Me parece muy bien lo que decía Miuda Patou, o como se llame, que decía, pues sí, me lo dicen como insulto y no sé si es insulto o no, pero es que es cierto, lo que decía la otra, evidentemente tengo un acceso mayor, pero que tú digas, le cojas del hombro a la que le ha costado sangre, sudor y lágrimas, entrar y decirle, no, cariño, no sabes cómo lo tengo yo para demostrar que aquí valgo. Me da igual si vales, es como si te digo, yo entro en una oficina el día 1 y me ponen de director general cobrando 15.000 euros al mes y te digo, ya, pero lo que cuesta que me crean, y tú me dices, ya, pero yo estoy en un puesto aquí como una cucaracha por 1.300 euros tecleando de 9 a 9 y me creen mucho, pero no me pagan nada. Entonces, el día que llega lo tuyo, no sé si me creerán o no, pero tú llevarás 10 años chupando del bote lo que yo no he probado en mi vida. Y tienes tu casa pagada, tu tal, y tendrás un privilegio mayor y harás con tu privilegio para tus descendientes y no para de crecer y crecer ese un privilegio. Basta ya de las Kendall Jenner que dicen que trabajan el doble. ¿El doble de qué? El doble de IA. Claro. Es decir, que las Hadid me parece que trabajan muy bien y que sí dicen como mucho lo de voy a trabajar mazo, o sea, Bella Hadid debe ser la modelo que más trabaja en el mundo. Sí. Y como que todo el mundo habla muy bien de ella, que le dice spy, es como muy seria y se pone y tal, ¿no? O sea, que coincide que es privilegiada, con que trabaja muy bien, pero Kendall Jenner es conocida por cancelar de última hora y siempre achacando la ansiedad, que no me voy a meter con la ansiedad, pero que es verdad que dices, lo que decía Victoria Fedetti, si a mí me da ansiedad, ¿qué hago? Claro. No puedo pagar el alquiler, no me puedo permitir. La salud mental te la tienes que poder permitir. Sí, pues ese es otro tema que es un desastre. También yo quería contar como el lado opuesto de todo esto, que no sé si conoces este caso, que es el caso del hijo de David Bowie, que de hecho él se cambió el apellido. Sí, pues él se cambió su apellido, se llamaba Duncan Jones, es decir, quitó el apellido de Bowie porque no querían que le relacionasen con él, y él lo que decía era todo lo contrario, decía que tenía pavor porque nunca llegaría a ser el artista que fue su padre. Le costó 10 años rodar una película. O sea, ¿él era director o qué era? Es que él era el artista un poco multidisciplinar, igual que el padre. Claro, lo que pasa es que todo el día con el Pepe sentado en el sofá con el dinero del padre, pero cambiándose el apellido. Ay, ¿qué hago? Bueno, ya lo voy pensando. 10 años para una película. Bueno, ese es su caso. Entonces, sí que es verdad que él decía que sentía mucho el peso de ser el hijo de que estuviesen a punto de mira, de que todas las expectativas que tenían sobre él única y exclusivamente por haber nacido en esa familia. Y sí que es verdad que eso también... Y también, investigando un poco sobre todos estos temas, me di cuenta de como siempre que ponemos el punto de mira en los medios de comunicación, de qué forma también ellos son responsables. Porque es que de repente te encontrabas con artículos que de verdad no tenían ningún tipo de interés periodístico, o sea, nulo, en plan, el hijo de no sé quién le han pillado yéndose a pintar las uñas esta mañana. Es como, ¿qué me importa? O sea, ¿qué tipo de interés tiene esto? Y por qué estás dando bombo al hijo solo, es decir, se crean muchas noticias solo por ser el hijo de... Esto no lo hemos hablado y lo prometo, pero te juro que yo estuve pensando sobre esto en mi casa. Y por eso te he preguntado antes, ¿qué hace la persona de clase obrera que consigue una sillita? ¿Qué hace? ¿Le da la espalda al privilegiado? Pues hasta aquí yo creo que el podcast de hoy ha sido intensito. Bueno, nos hemos mantenido en el tiempo, que yo, claro, sí intensito porque es que estoy muy enfadado con el privilegio. Bueno, y siendo unos privilegiados, claro. O sea, siendo unos privilegiados, lo digo desde que soy privilegiado, vamos, hasta no, pero que quiero más privilegio. O sea, basta, más privilegio para basta, me quedan como 40 años de vida, quiero vivir como un rey y quiero vivir como un privilegiado. Gente de arriba, quitaros porque quiero acceder yo y os llevaré conmigo si me ayudáis, pero basta, quiero estar arriba. Bueno, pues...